semana, los capitalinos tendremos la oportunidad de conocer qué hay detrás de las compañías más innovadoras de la Ciudad de México, donde en el Festival Global NewCo. Hoy nos acompaña Bianca Lu, fundadora de este festival, para darnos los detalles de este festival. ¿Cómo estás? Muy bien, muchas gracias, María. Gracias por la invitación. Bianca, gracias a ti por acompañarnos. ¿Qué es este Festival de Innovación de la Ciudad de México? Pues es un festival que nació en Silicon Valley, en San Francisco, hace varios años, y este festival celebra las empresas más innovadoras de la ciudad, ¿no? O sea, empezó en San Francisco, Silicon Valley, se extendió a varias otras ciudades en Estados Unidos, se extendió a Europa y ahora pues también pues ya está llegando a Latinoamérica, y la Ciudad de México de hecho es la primera ciudad donde se está llevando a cabo este festival, y ya es la tercera vez que lo estamos haciendo aquí, entonces estamos súper contentos que la próxima semana, el 14 y 15 de junio, pues ya 80 empresas van a abrir las puertas de sus oficinas al público, ¿no? Entonces, estamos muy contentos por eso. ¿Cómo van a abrir las puertas estas empresas? Porque estoy como pensando que pueden decirnos cuál es su magia, cómo se crearon, con qué cosas buenas y malas encontraron en el camino. Sí, o sea, esto es obviamente, eso es algo tal vez un poco abstracto, porque no estamos hablando de una conferencia que tiene una sede en un lugar donde uno va a lo largo de 2 días, claro, como estamos muchas veces acostumbrados, ¿no? Cuando estamos en un centro Banamex todo el día metido, estamos viendo conferencistas. Aquí es muy diferente, porque aquí los asistentes tienen la posibilidad de escoger entre las 80 empresas más innovadoras de la Ciudad de México, visitar a estas compañías directamente a sus oficinas. Entonces, el asistente de NewCo puede escoger hasta 8 empresas entre miércoles y jueves de la próxima semana y verdaderamente entrar en la empresa, conocer a los fundadores, a los directivos de las empresas y, como tú bien dijiste, conocer un poco más atrás de la historia de la empresa, de cómo está funcionando, cómo es la cultura, cuáles retos se están enfrentando. O sea, mucho más allá de lo que puede contar un pitch de ventas o de inversionistas, ¿no? Entonces da, o sea, un vistazo atrás de la cortina de cómo se genera la innovación, ¿no? Porque es importante saber, bueno, de que no solamente Silicon Valley y San Francisco tiene empresas innovadoras, sino también la Ciudad de México. Y entonces esto es lo que tratamos de demostrar en este festival, de cómo estas empresas están trabajando. ¿Qué se necesita para ser una empresa NewCo? Pues para ser una empresa NewCo, o sea, tienes que estar vinculado de alguna manera a la tecnología. Tienes que ser una empresa que no solamente tiene una misión, sino que está en una misión. ¿Y qué quiere decir eso? O sea, hay muchas empresas que son muy buenos negocios, ¿no? O sea, que generan mucho dinero y está muy bien. Pero las empresas NewCo tienen que generar un cambio positivo en nuestra vida, en las ciudades, en la sociedad. Entonces, eso es lo que buscamos en una empresa NewCo, o sea, generar un cambio positivo. Claro, porque es lo que estamos viviendo actualmente, en el sector financiero, en cualquier sector que ya estemos involucrando a una empresa, ¿no? Hay muchos cambios, muchas cosas distintas que ya las empresas pues ya no están como teniendo de años atrás, ¿no? Ahora hay que innovar, hay que hacer las cosas distintas y buscar la forma de unirnos y de hacer algo positivo. Sí, eso justamente es la idea de demostrar en NewCo. 80 empresas lo van a hacer, y aquí estamos hablando no solamente de startups, sino estamos hablando de empresas grandes, o sea, que también obviamente están innovando, que tienen que innovarse, que tienen que considerar otros conceptos. Y estamos hablando de aceleradoras, de fondos de inversión, de coworking spaces, ¿no? Entonces tenemos empresas como Uber, como Spotify, PayPal, que obviamente son empresas muy conocidas, pero tienen un impacto en nuestra vida, ¿no? O sea, ¿qué haríamos hoy día sin estas empresas? Claro. Pero por otro lado, también startups como Clip, como Cuspid, SafeRoom, Yogomi, ¿no? Que son empresas que pues llevan poco tiempo, pero pues que ya tienen definitivamente grandes resultados. Claro, este festival tiene un costo. ¿Qué nos ofrece por este costo?
Sí, o sea, el boleto es de Newco, cuesta 990 pesos y te da acceso a hasta 8 sesiones, o sea, que quiere decir que puedes visitar hasta 8 empresas a lo largo de 2 días, te da acceso a un meetup al final del segundo día, del próximo jueves, que es un cóctel de networking y donde se pueden intercambiar las experiencias de estos dos días. Entonces, prácticamente eso te da acceso a que visitas a las empresas que más te interesan para que conozcas los fundadores, los directivos, interactúes con ellos, puedes hacer contactos de negocios, puedes tal vez nada más inspirarte, ¿no? Porque tal vez tienes una idea y te gustaría emprender tú mismo en algún momento, ¿no? Entonces todo eso te da Newco. Oye, y para toda la gente que está interesada en hacer este tipo de networking, ¿hay alguna promoción? Sí, por supuesto. O sea, tenemos hecho un 30% de descuento para todos ustedes. Perfecto. Entonces, que nos arroben en Twitter, entonces, 30% de descuento. Exacto. Bueno, pues ya lo escucharon. Y a Newco también, a ustedes y a nosotros. Perfecto, ya lo escucharon. Bianca, gracias por estar con nosotros. Muchísimas gracias, María. Mucho éxito en el festival.